Frente Popular en 1936. Gil Robles intenta ser presidente, pero Alcalá Zamora se niega por ser antirrepublicano. Elecciones en febrero de 1936. Gil Robles intenta ser presidente, Alcalá Zamora se niega por ser antirrepublicano. Elecciones en febrero de 1936 acaban con una victoria hazaña. Manuel Azaña, presidente de la República. Casares Quiroga, presidente del gobierno. Manuel Azaña, presidente de la República. Casares Quiroga, presidente del gobierno. Reanudó las reformas anteriores. Radicalización social y política. Pistolerismo. Primavera trágica. Primo de Rivera presiona con la Falange. Conspiraciones militares. Entre paréntesis, Emilio Mola. Asesinato del teniente Castillo. El 12 del 7 del 36. Asesinato de Calvo Sotelo. El 13 del 7 del 36. Y insurrección militar el 17 de julio de 1936. Bueno, la restauración, empezamos con la restauración. El sistema canovista. Se divide en sistema Bueno, empezamos con la restauración. Empezamos poniendo contexto, el sistema canovista, el contexto de 1875. A finales de, en 1870, la Primera República, 1874. Fue un fracaso acompañado por el desorden social y el descontento político y militar. Estampida republicana. En 1875 se restauró en España la monarquía. En la persona Alfonso XII de Borbón.
La restauración o mayúscula borbónica. La restauración borbónica fue posible gracias a un doble proceso. La actuación política. La actuación política de Antonio Cánovas del Castillo. El jefe del futuro Partido Conservador. Punto. Cánovas redactó un manifiesto que el príncipe firmó en Sandhurst, Sand de arena y Hurst con H, Sandhurst, el 1 del 12 de 1874. El 1 del 12 del 1874. Donde prometía un gobierno constitucional. Y un pronunciamiento militar. Un pronunciamiento militar en Sagunto. El 29 del 12 de 1874. Cánovas, jefe de gobierno. Tras la muerte de Alfonso XII, en 1885, la restauración se mantuvo con la regencia de María Cristina. Se mantuvo con la regencia de María Cristina. (1985 al 1902). No, 1885 a 1902. Futuro rey Alfonso XIII. El sistema político de la Restauración se basó en dos pilares. La Constitución de 1876 y el turnismo de partidos.
La Constitución de 1876 era una constitución moderada. Constitución moderada. Tenía una flexibilidad para un futuro gobierno liberal. Establecía una amplia declaración de derechos. Establecía una amplia declaración de derechos, la soberanía compartida entre el rey y las cortes. Soberanía compartida entre el rey y las cortes. Y un sufragio variable. Entre paréntesis, universal restringido. Y un sufragio variable, entre paréntesis, universal, restringido. El turnismo. El turnismo consistía en la alternancia en el poder. Del Partido Conservador liderado por Cánovas del Castillo y del Partido Liberal, dirigido por Práxedes Mateo Sagasta. El objetivo era estabilizar y desarrollar el país. Y poner fin a los espadones. Cuando el gobierno se desgastaba, el rey encargaba formar un nuevo gobierno al jefe de la oposición. Que convocaba y amañaba las elecciones para obtener la victoria. Utilizaba trampas electorales. El pucherazo, que consistía en guardar en un puchero papeletas electorales, que se añadían o quitaban de la urna electoral, según el resultado deseado. Punto y coma. El voto de los fallecidos y el voto de los cuneros. Y el caciquismo.
caciquismo. Los problemas del sistema canovista. Existía una oposición interna. Algunos partidos políticos no aceptaron el funcionamiento del sistema electoral. Fijado en la Constitución de 1876. El Partido Republicano, que estaba dividido entre federalistas, Partido Republicano, contra los unionistas. Dividido en federalistas contra los unionistas. El Partido Carlista. Se levantó una nueva guerra, Partido Carlista. Se levantó una nueva guerra contra Alfonso XIII, contra Alfonso XII. Tercera Guerra Carlista, desde 1872 a 1876. Tercera Guerra Carlista, de 1872 a 1876. Y el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. El Partido Socialista Obrero Español, que fue fundado en 1879, por Pablo Iglesias, y en constante crecimiento. El movimiento obrero. Su crecimiento empezó desde la Ley de Asociaciones de 1887. El socialismo se difundió tras la fundación de la Unión General de Trabajadores, la UGT. En Madrid y Norte. El anarquismo, por su parte, fundó en 1881 la Federación de Trabajadores de la Región Española. Luego tenemos los nacionalismos y los regionalismos. Los nacionalismos y los regionalismos. Surgieron como reacción frente a la política centralista de la Restauración. El nacionalismo catalán reivindicó su idioma como lengua oficial. La industria
la industria y la autonomía de Cataluña. Proclamó sus propuestas en las bases de Manresa en 1892. En las bases de Manresa de 1892. El nacionalismo vasco fue impulsado por el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, Partido Nacionalista Vasco, en 1897 con Sabino Arana. Y el regionalismo gallego, que exigía una inversión industrial en la región y defensa del gallego. Problemas externos. Crisis del 89, que incluía insurrecciones en Cuba y Filipinas. Causadas por el descontento económico y la negativa española a concederles cierta autonomía. Estos tuvieron el apoyo de Estados Unidos, que declaró la guerra a España. Tras la voladura del acorazado Maine. La guerra se desarrolló en el Pacífico y en el Atlántico. Las flotas españolas fueron destrozadas por los estadounidenses. España tuvo que firmar el Tratado de París en 1898, donde reconoció la independencia de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y el regeneracionismo. La población descontenta promovió la regeneración. Un movimiento que pretendía acabar con la corrupción política. Alfonso XIII y Primo de Rivera. Alfonso XIII empieza su reinado con la crisis del sistema canovista. Con la crisis del sistema canovista debido a la muerte de Cánovas y Sagasta. También acompañado con la crisis política, militar y económica del 98. Su reinado se suele dividir en dos etapas. Primera mitad.
el mantenimiento del turnismo. El mantenimiento del turnismo. Mantenimiento del turnismo. De 1902 a 1917. Del 1902 a 1917. Entre Antonio Maura, en paréntesis, conservador, y Canalejas, liberal. Y Canalejas, liberal. Ambos intentaron una política regeneracionista que intentó, sin éxito, acabar con el caciquismo y el sistema. El principal problema del periodo, fue la guerra de Marruecos. El Tratado de Algeciras de 1906 dividió Marruecos en dos protectorados. Uno francés y otro español. La ocupación española de su protectorado provocó una guerra con los habitantes del Rif. En 1909. Este hecho provocó la movilización de los reservistas, movilizaciones reservistas en Barcelona, conocidos como la Semana Trágica de Barcelona. Su dura represión por el gobierno conservador de Maura. Caída de Maura. Segunda mitad de crisis. La crisis del turnismo. 1917 a 1923. Crisis del turnismo. En 1917 se produjo una grave crisis que tuvo una triple dimensión. Militar. Reclamaciones de ascenso por antigüedad y no por méritos. Subida de salarios. Política. Cataluña exige un Estado descentralizado. Cataluña exige un Estado descentralizado. Barrita social. Huelga general para derrocar al gobierno. Entre paréntesis, sindicatos y partidos. Por la subida de precios. De 1917 a 1923 se crearon gobiernos de concentración de poca duración.
duración. Aumentó la conflictividad social. En respuesta a la crisis económica que siguió a la Primera Guerra Mundial. Pon palo geme. Y a la influencia de la Revolución Rusa. Ambas provocaron revueltas. Punto. Se produjo el desastre de Anual, con 2 N. Se produjo el desastre de Anual en Marruecos. Entre paréntesis, 1921. Una derrota militar que se llevó más de 100.000 muertos españoles y un fracaso en la política. Ataques críticos al ejército. Miguel Primo de Rivera. El 13 del 9 de 1921, tuvo lugar un golpe de Estado / dictadura, con el fin de poner fin a las críticas al ejército y recuperar el orden social. Con el fin de poner fin a las críticas al ejército y recuperar el orden social. La dictadura pasó por dos etapas. El directorio militar de 1923 a 1925. En esta etapa se suspendió la Constitución y las Cortes. Ilegalizó los partidos y reprimió el movimiento obrero. Y derrotó a los marroquíes en el desembarco de Alhucemas. En 1925. Derrotó a los marroquíes en el desembarco de Alhucemas de 1925. El Directorio Civil de 1925 a 1930. La buena situación económica y la victoria en Marruecos y la victoria en la guerra de Marruecos permitió a Primo de Rivera perpetuarse en el poder. Permitió a Primo de Rivera perpetuarse en el poder. En 1930, Primo de Rivera dimitió. Acuciado por las crisis económicas, crack del 29, acompañado con la presión política y el descontento social. Pero Alfonso XIII
intentó entonces volver al sistema parlamentario. Alfonso XIII intentó entonces volver al sistema parlamentario con los gobiernos del general Dámaso Berenguer. Pero el desprestigio del rey por su apoyo a la dictadura hizo que en las elecciones municipales, y esto ya lo sabes, porque si no eres imbécil, que las elecciones municipales y ahí lo metes. Bueno, repitamos. Alfonso XIII intentó entonces volver al sistema parlamentario con los gobiernos del general Dámaso Berenguer, pero el desprestigio del rey por su apoyo a la dictadura